Buenas noches, mi nombre es Wendy Solán Flores Rojas, médico residente de dermatología del Hospital Nacional 2 de Mayo, y a continuación voy a presentarles el tema de acné vulgar. Bien, como introducción, sabemos que el acné vulgar es un trastorno inflamatorio crónico frecuente de la unidad pilosebácea, de origen multifactorial y clínica polimorfa. Afecta alrededor del 70 a 80% de la población de entre 12 a 24 años, aunque también puede estar presente en otras etapas de la vida. Se presenta además tanto en varones como en mujeres. Como objetivos de esta charla tenemos conocer la etiopatogenia y clínica del acné, proporcionar los conocimientos necesarios para el correcto diagnóstico y clasificación del acné y conocer el manejo integral del mismo. Entonces, como comentaba, el acné vulgar o juvenil es la forma más frecuente de acné. Aparece entre los 13 y los 20 años y se relaciona con la pubertad. Es polimorfo. En él se entremezclan lesiones retencionales e inflamatorias que en sus formas más intensas pueden dejar cicatrices residuales. Se localiza principalmente en rostro y en menor medida en hombros, tórax y espalda. Además, se caracteriza por remitir de forma espontánea hacia los 18-20 años, aunque puede presentarse en personas de mayor edad. En cuanto a su etiopatogenia, se sabe que es multicausal. Supone la interacción de diversos factores, siendo los cuatro principales los siguientes: la hiperqueratinización folicular, la hiperseborrea, dada por influjo hormonal, la proliferación de Propionibacterium acnes o Cutibacterium acnes, y la inflamación. Cuando hablamos sobre hiperseborrea, debemos recordar que esta está dada sobre todo por un influjo hormonal, ya que los andrógenos van a aumentar el tamaño de las glándulas sebáceas y su secreción. La testosterona se va a convertir en la piel en dihidrotestosterona por mediación de la enzima 5-alfa reductasa, y es este metabolito el que va a ejercer fundamentalmente la acción. Ahora, se ha visto que la 5-alfa reductasa tiene actividad sobre todo en áreas de la piel con tendencia al acné, como el rostro, el tórax y espalda. Y además se ha encontrado que la hiperactividad de esta enzima está genéticamente determinada. En cuanto a lo que es hiperqueratinización folicular, sabemos que al formarse un tapón queratóxico a nivel del canal folicular, el cual denominamos microcomedón, este va a determinar la obstrucción del folículo y su consiguiente retención de sebo. A medida que este comedón se va dilatando o va creciendo, el contenido se va a hacer más compacto, en forma de láminas concéntricas de queratina, haciéndose visible. Y es en ese momento en que nosotros vamos a notar los típicos comedones abiertos y o cerrados. Finalmente, la distensión puede causar la rotura de la pared folicular con la expulsión del contenido hacia la dermis. Es este contenido a nivel de la dermis lo que va a generar una respuesta inflamatoria intensa, produciéndose la característica pápula inflamatorio e incluso nódulos y quistes. Cuando hablamos de la proliferación del Cutibacterium acnes, antes llamado Propionibacterium acnes, debemos recordar que esta es una bacteria saprófita de la piel humana, pero que va a proliferar de forma excesiva en los folículos pilosebáceos en las condiciones de hiperseborrea. Ahora, no es el único microorganismo implicado, pero sí es el más importante. También podemos encontrar en menor medida Staphylococcus y Malassezia. En cuanto a la inflamación, el Cutibacterium acnes va a continuar segregando numerosas sustancias proinflamatorias, lo que va a producir una intensa quimiotaxis de neutrófilos, lo que a su vez va a producir las características pústulas foliculares. A su vez, la gran afluencia de linfocitos T colaboradores, células gigantes de cuerpo extraño y neutrófilos formarán los típicos nódulos inflamatorios y quistes que ya había mencionado. Ahora, a su vez, hay otros factores implicados en la etiopatogenia del acné vulgar, como son los factores genéticos. Aunque no hay un patrón hereditario claro, se sabe que el número, el tamaño y la actividad de las glándulas sebáceas son características hereditarias. Asimismo, se ha encontrado una concordancia en la prevalencia y la gravedad del acné entre hermanos gemelos, la cual es extraordinariamente elevada. Asimismo, se ha observado una relación entre la presencia de acné moderado o grave y los antecedentes familiares de acné. En cuanto a los factores dietéticos, la relación entre la alimentación y el acné sigue siendo un objeto de controversia. Pero lo que sí se sabe hoy en día es que hay conexión entre dietas con alto índice glucémico y el riesgo de acné. Asimismo, la ingesta de leche desnatada tiene una asociación positiva con la prevalencia y gravedad del acné, y se ha visto también que el acné puede verse exacerbado por el uso de suplementos de proteínas. Entre otros factores, tenemos el hábito tabáquico,
el estrés, el uso de cosméticos, ciertos fármacos y medicamentos, todos los cuales pueden empeorar el acné. Ahora, cuando hablamos de su clínica, tenemos que recordar que existen lesiones retencionales, lesiones inflamatorias y lesiones residuales. Cuando hablamos sobre todo de las lesiones retencionales, nos referimos al microcomedón, al comedón abierto y al comedón cerrado. Cuando hablamos de microcomedón, este no va a ser apreciable clínicamente, pero sí puede dar lugar a poros cutáneos dilatados. Cuando hablamos de un comedón abierto, nos referimos a las acumulaciones de sebo y queratina que van a taponar el orificio folicular y que van a tener un color típico negro, el cual se debe a la oxidación de la grasa del sebo y a los depósitos de melanina. Y cuando hablamos de comedón cerrado, nos referimos a las pequeñas elevaciones blanquecinas de menos de 1 milímetro que son acumulaciones de queratina y sebo dentro de un folículo piloso cerrado. En su interior van a proliferar fácilmente bacterias, las cuales van a dar luego lugar a las lesiones inflamatorias del acné. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos ejemplifica las lesiones retencionales del acné, ya sea el microcomedón, el comedón cerrado y el comedón abierto. Es así como lo podemos ver en la clínica. Aquí vemos sobre todo comedones cerrados, pero también podemos ver algunos abiertos. Cuando hablamos de lesiones inflamatorias, nos vamos a referir a lo que son las pápulas foliculares, las pústulas y los nódulos. Las pápulas son pequeñas lesiones elevadas, eritematosas, de 1 a 2 milímetros de diámetro que se producen tras la inflamación de un microcomedón. Las pústulas se pueden producir a partir de una pápula cuando los signos inflamatorios aumentan. Y los nódulos se caracterizan por ser parte de la inflamación de los folículos obstruidos. Estos van a ser pero de mayor tamaño y profundidad, de entre 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Con frecuencia se pueden reblandecer formando abscesos que fluctúan y drenan su contenido purulento, dejando también cicatrices residuales. Entonces, aquí podemos apreciar en las dos imágenes lesiones ya inflamatorias típicas del acné, ya sean pápulas y nódulos e incluso quistes. Cuando hablamos de las lesiones residuales, tenemos que hablar sobre todo de la hiperpigmentación postinflamatoria y de las cicatrices. La hiperpigmentación postinflamatoria son estas máculas eritematosas o pigmentadas que usualmente suelen ser transitorias, y las cicatrices son consecuencias de la destrucción del folículo pilosebáceo. Pueden ser puntiformes, las que llamamos en punción de hielo, o depresiones de mayor tamaño con bordes suaves o cortados. Ocasionalmente pueden formarse además cicatrices hipertróficas o incluso llegar a formarse cicatrices queloides muy deformantes. Aquí tenemos las clásicas cicatrices puntiformes provocadas por el acné. En cuanto a su diagnóstico, pues debemos que recordar que el diagnóstico es clínico. Pero lo que sí nos interesa es saber cómo clasificar el acné. Básicamente lo vamos a clasificar en 3 estadios: leve, moderado y severo. El leve se va a caracterizar por ser un acné que va a presentar sobre todo comedones. Puede haber algunas pápulas, sí, pero lo que va a predominar son los comedones. El acné moderado, vamos a hablar de un acné moderado cuando veamos sobre todo pápulas inflamatorias y opústulas. Y un acné severo se va a caracterizar ya por una gran cantidad de nódulos, quistes y cicatrices. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento del acné debe ser integral. No solamente va a consistir en medidas farmacológicas, sino también en medidas higiénico-dietéticas, las cuales son bastante importantes para asegurar la correcta resolución del cuadro. Entonces, cuando hablamos de medidas higiénico-dietéticas, tenemos que tener en cuenta el cuidado higiénico. Debe recomendarse siempre el lavado de la piel con agua y jabones suaves. Aquí es muy frecuente el uso de los llamados Sindex, que no provoquen irritación ni efecto de rebote. Asimismo, se le debe recomendar a los pacientes, sobre todo a las mujeres, el uso de cosméticos libres de grasas, oil free. Y para todos es muy importante evitar la manipulación y la escoriación de las lesiones, ya que esta puede provocar episodios inflamatorios y o cicatrices a largo plazo. En cuanto a la dieta, como ya habíamos mencionado anteriormente, no tiene mayor relevancia, es poco importante el manejo en sí dietético, pero sí se prefiere siempre una dieta baja en índice glucémico. Y otro factor importante a considerar es la fotoprotección, la cual es muy recomendable, sobre todo porque hay un potencial fototóxico de algunos tratamientos y mayor riesgo de pigmentación y de cicatrices en caso que no se use. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues tenemos que tener en claro primero si nos encontramos ante un acné leve, moderado
o severo. En el caso del acné leve, el tratamiento es sobre todo tópico. En el caso de un acné moderado, ya vamos a iniciar un tratamiento vía oral. En el caso del acné leve, lo más recomendado es usar retinoides tópicos o peróxido benzoilo o incluso algunos antibióticos, pero siempre tópicos. En el caso del acné moderado, ya vamos a iniciar, como había mencionado, un tratamiento vía oral con algún antibiótico. Este puede ser, digamos, del grupo de las tetraciclinas, pero eso no significa que vamos a dejar de lado el tratamiento tópico. Este siempre debe ir acompañando al tratamiento vía oral. Y en el caso del acné severo, vamos a iniciar lo que es la isotretinoína. En cuanto al tratamiento de las cicatrices residuales, en sí es un manejo en primer lugar bastante difícil, pero lo que sí se ha visto es que pueden resultar beneficiosos el uso de algunos láseres ablativos como el láser CO2, el Erbio y otros no ablativos como el Nd:YAG. Ahora, bueno, ya terminando, ¿cuál es la importancia de este tema? Debemos nosotros tener en cuenta que el acné es un trastorno multifactorial de la unidad pilosebácea muy frecuente en los jóvenes que puede llegar a causar un fuerte impacto psicológico y económico en quienes lo padecen. Si la afección no es tratada, puede dejar importantes secuelas, por lo que la consulta temprana es fundamental para evitar el desarrollo de futuras complicaciones. Como comentario final, el acné, siendo el acné una de las patologías más frecuentes en nuestra práctica clínica, es necesario saber cómo enfocar la evaluación del paciente con el fin de definir de forma oportuna el tratamiento más pertinente en cada caso. Resulta de gran utilidad la información que nosotros como médicos podamos brindar al paciente, ya que se debe tener claridad sobre el comportamiento crónico de esta enfermedad y el tiempo requerido para evaluar la respuesta a los tratamientos prescritos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.